Continuamos nuestro estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 120 y en la llamada 6, casi al final de la página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, nosotros el domingo pasado nos habíamos quedado en parte de este comentario, del resumen de este comentario de HPB, de la esloca, creo que los números sí se me olvidan, me disculpan, de la esloca tercera, y que venían tratando de las diferencias materiales en distintas partes del universo, que pueden ser bien del sistema solar, de otros sistemas aún solares o planetarios. Y hablaba de la materia cometaria, que era diferente de cualquiera de las características químicas o físicas que se conocen aquí en la Tierra. Y eso es una de las cosas que la ciencia, yo creo que todavía no ha podido darse cuenta, porque dice que cuando aún materia de alguna de esas cometas, de esos asteroides, etcétera, llegan ella dice, a nuestra atmósfera, pero claro que se refiere a la atmósfera úrica, más bien que nada, no solo la atmósfera física del aire, hasta donde me imagino yo, porque lo que de verdad cambia debe estar mucho más allá de los meros elementos químicos, transforma esos elementos químicos también. Es decir, los adapta, los cambia a una naturaleza que es ya compatible con la nuestra. Es decir, los altera. Y entonces, cuando termina esa explicación, y por eso dice que los elementos también, hay diferentes combinaciones y todo, más allá de nuestros límites solares. Por lo tanto, no puede tomarse como modelo para comparación con los de otros mundos. Y ahí está la llamada 6, que no llegamos a leer, o que si no, de todas maneras, lo vamos a repetir. No, no lo llegamos, creo que a leer, o a poderla comentar al menos. Cada mundo, cada uno de esos otros sistemas planetarios, solares, etcétera, posee su foja, que es la primera, como dijéramos, energía que desde la parte más espiritual del logos surge como un rayo de luz y empieza a modificar el espacio. Luego tiene cada logos planetario, cada logos solar, etcétera, tiene su calidad de foja o su, vamos a decir, su tipo de foja. Por eso ya es su foja, que es omnipresente en su propia esfera de acción. En este caso, nuestra esfera terrestre. En nuestro sistema solar, todo el sistema solar nuestro. Pero existen tantos fohats como mundos. Luego, desde esa primera expresión del espíritu para trabajar en la modificación del espacio, ya hay un sello. Por tanto, un sello único, como hay cada mónada manifestada, una única manifestación. Y sin embargo, todos somos uno. Y sin embargo, todo es foja. Así que existen tantos fojas como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación, porque ya su trabajo sobre el espacio es único y totalmente
para expresar una manifestación de un grado determinado que no se repite como nada en la manifestación. Los FOHA tienen, como dijéramos, su huella digital, como tenemos nosotros y no se repite en nada. Los FOHAs individuales constituyen un FOHA universal colectivo. La entidad, a la vez que tiene una entidad, está con una expresión única y sin embargo sigue siendo la vida total, el espíritu total, la unidad total. Y por eso dice, ese FOHA universal colectivo, la entidad, aspecto de la única no entidad absoluta. Es decir, como la seidad no es un ser, es una no entidad, es el estado de equilibrio total, donde no hay, como dijéramos, ninguna diferenciación, aunque toda diferenciación es mayábica, pero volvemos a insistir, es un aspecto o entidad de esa única no entidad absoluta, que es la absoluta seidad Sat. Recuerden que esa es una de las palabras más profundas del sánscrito. Seidad es el Sat, que no se repite como manifestación y que es un todo nada, porque no es una polarización ni en esta primera expresión fojática. Y entonces nos dice, millones y billones de mundos se producen en cada manvantara. Se dice, claro, porque nosotros no tenemos la capacidad de conciencia para comprobarlo. Por lo tanto, debe de haber muchos FOHAs a quienes consideramos como fuerzas conscientes e inteligentes. Todo lo que surge del espíritu, aunque vaya a expresar una manifestación, es ya inteligente. Por eso es que expresa algo, porque expresa la ley de manifestación evolutiva. No hay nada que esté fuera del manifestado, fuera de la ley de evolución. A quienes considera inteligentes. Los ocultistas, que tienen buenas razones para ello, consideran a todas las fuerzas de la naturaleza, es decir, a todos esos tipos de FOHA, como verdaderos estados de la materia, si bien suprasensibles, mientras no lleguen a un nivel de los que tenemos sentido, sobre todo los sentidos físicos o aún los sentidos psíquicos, y como posibles objetos de percepción para ser esto dotado de los sentidos requeridos. Es decir, como todo este proceso se repite en un manvantara, en miles de millones de jerarquías de seres que expresan los miles de millones de diferentes FOHAs, todos ellos pueden ser percibidos para los seres o por los seres que tengan los sentidos requeridos. Es decir, si es físico, si es psíquico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta llamada está, como es natural, llena de una sabiduría que la mente ya humana le es muy difícil captar, pero que nos puede llevar a esa mente a que pueda cada vez tratar de adentrarse en las interioridades de sí mismo, porque nosotros somos parte de la manifestación, somos un ser, cada uno, y de todas estas expresiones tan, como dijéramos, tan diferentes, que la única comparación que se me ocurre es esta que les puse, de las huellas digitales. Si ustedes lo van a ver, parece imposible con tantos millones de seres humanos
que no haya dos huellas digitales iguales. Y por eso es que parece imposible que pueda haber tantos Fohans inteligentes como estados de materia y de organización de la materia en todas los miles de millones de mundos que hay en todo el universo. Y sin embargo, mutatis mutandis, por mucho que sean muy grandes los sistemas, podemos comprender que sean únicos, que como las huellas digitales no se van a repetir. Y continúa ella el texto de este comentario. Encerrado en el seno de la eterna madre, que es el espacio por siempre inmanifestado, simbolizado como un espacio abstracto absoluto durante el Pralaya, y como este estado aparentemente o mayávicamente diferenciado durante el Manvantara. Y por eso esa eterna madre está encerrada en su estado prístino y virginal. Que es por eso de ahí los dogmas de todas las vírgenes, de todas las mitologías, que son la forma alegórica y simbólica de expresar la integridad del espacio durante un periodo de pralaya. Se le llama virgen, se le llama prístino en su estado aparentemente invisible, indiferenciado, inmanifestado en el reposo. En la noche del pralaya, los símbolos pueden ser todas estas palabras también, pero ese espacio, en ese seno de la eterna madre, en ese estado prístino virginal, cada átomo nacido más allá de los umbrales del reino de ella está condenado a diferenciación incesante. A la vez que empieza la manifestación, ella pone condenado, está sujeto, yo diría mejor, porque es un ciclo de necesidad, pero que todo tiene no es una condena exclusivamente, eso visto desde nuestra ignorancia, pero visto desde la ley de evolución, es lo que le permite incesantemente diferenciarse y por tanto evolucionar. Y ahora vuelve a citar ella entre comillas, la madre duerme aunque siempre está respirando. Es decir, lo eterno permite que tenga este espacio sus noches, en que cesa y duerme o se reabsorbe en sí misma, junto con aún el espíritu, es cuando entra en lo que es la seidad absoluta, pero que después va a tener otra aspiración, porque lo que la llevó a dormir fue una inspiración en sí misma, de ella misma, y después va a aspirar otro universo en este naciente Manvantara que estamos nosotros viendo descrito en estas estancias de el inicio de un Maha Manvantara. Así que cada aliento envía al plano de la manifestación sus productos variables, los cuales arrebatados por la ola de efusión son esparcidos por foja, porque está comenzando o ya comenzó un nuevo periodo de actividad evolutiva manvantárica. Y arrastrados hacia o más allá de esta o de otra atmósfera planetaria, no importa cuál sea, pero en todas se va a producir esta riqueza de expresiones atómicas, de diferenciaciones de cada átomo,
y de todas los resultantes que de esa proliferación de diferenciaciones va a permitir el funcionamiento de la ley de evolución. O va a cumplir, porque no es permitir, se va a cumplir esta capacidad de ofrecer un campo riquísimo y fructífero para la evolución monádica. Una vez atrapado por esta última, de la atmósfera planetaria que sea, una vez atrapado por esta última, el átomo está perdido. Su prístina pureza ha desaparecido para siempre, a menos que el hado lo disocie. Hado aquí como destino, como karma, conduciéndolo a una corriente de fusión. Palabra que ya pone todo en mayúscula y la frase entre comillas y entre paréntesis aclara. Término ocultista de acepción completamente diferente a la ordinaria. Aquí está, como dijéramos, casi que poniendo un velo a algo de lo que todavía nuestro nivel actual de evolución no puede comprender. Por eso esta obra está llena de tanto punto para seguirlo profundizando, porque la mente no logra descubrir todas las realidades inmersas en la realidad, que está durmiendo y en reposo durante el pralaya y que vuelve en ese respirar de el gran aliento, ¿no? La segunda proposición fundamental de la doctrina secreta de cosmogénesis, vuelve otra vez a expresar el campo para que la evolución continúe. Reposa y no podemos comprender ni saber lo que pasa durante la noche. Esta es otra de las cosas de las cuales, sobre todo el doctor Taini fue el que hizo algunas, en El hombre, Dios y el universo, hizo algunas, como dijéramos, bueno, no investigación, porque eso no creo que lo hiciera hizo algunas reflexiones sobre las posibilidades de cómo concebir esa noche o ese pralaya, mahapralaya, en el que hay disolución total de la manifestación. Y entonces, pudiendo ser entonces, nos dice ella, esa fusión, una corriente de fusión a que pueda ser conducido, pudiendo ser entonces arrastrado nuevamente a los confines donde había sucumbido, es decir, donde había desaparecido en la aparente nada, que es el todo del pralaya, y alzando vuelo, no hacia el espacio de arriba, sino hacia el de dentro, caerá bajo un estado de equilibrio diferencial y será felizmente reabsorbido. Es decir, que puede lo mismo si no encuentra esa atmósfera apropiada para su estado, su punto actual en ese sistema, aún regresar a la reabsorción en la misma realidad. Claro, no hay nada que se pierda definitivamente. Volverá a manifestarse. ¿Cómo y en qué forma? Ella no aclara aquí, pero indudablemente que es como el nirvana de los budistas o el paranirvana, que muchos, vamos a decir, que nada más que lo analizan con la mente, piensan que es destrucción. No, es volver a donde, a donde surgió, vamos a decir, al estado de donde surgió. Y ese estado donde surgió es el prístino, es el virginal, es lo inmanifestado. Y si no encuentran una atmósfera apropiada o la que tenga que ver con su, como dijéramos, función especial en el Numo Manvantara, dentro de una cosa, puede ser reabsorbido. ¿Para qué? Yo por lo menos, no, ella no pone aquí nada, yo no puedo concebir nada. Pero sí es
que no todo lo que surge al inicio de un Manvantara aparece. Tiene una capacidad de encontrar rápidamente una función en alguno de los aspectos en donde primero es lanzado o relacionado. Y entonces algunos quedan atrapados y otros perdidos. Es lo que ella da a entender aquí. ¿Cómo y por qué? No, yo no lo he podido tratar de, vamos a decir, de investigar porque no lo sé. Y entonces dice, pudiendo ser entonces arrastrado nuevamente a los confines de donde había sucumbido y alzando vuelo, no hacia el espacio de arriba, sino hacia el de adentro, es decir, hacia lo inmanifestado otra vez. Caerá bajo un estado de equilibrio diferencial y será felizmente reabsorbido. Felizmente. Fíjense cómo ella deja caer cosas así. Ahora, ¿por qué? No sé esta dualidad a qué podrá referirse. Y entonces, continuación, un ocultista alquimista verdaderamente instruido. Es decir, que en eso recuerden que ha habido muchos niveles de, y sobre todo en las persecuciones tan grandes que hubo en la Edad Media, de ocultistas alquimistas que no podían alcanzar la instrucción más alta, o bien no tenían la capacidad para alcanzarla, o bien no encontraban el nexo para el cual que les podía llevar a esa instrucción exacta. Y entonces, si un ocultista alquimista verdaderamente instruido escribiese la vida y aventuras de un átomo como una obra, se granjearía con ello el eterno desdén del químico moderno, aunque quizás también su gratitud subsiguiente. Y la llamada 7 nos dice, en efecto, si semejante químico imaginario estuviera dotado de intuición, o sea, el principio búdico, no la intuición de corazonada o cosas personales, de la personalidad, es la verdadera inspiración de su tríada superior, y se saliese por un momento del surco habitual de la ciencia estrictamente exacta, como lo hicieron los antiguos alquimistas, podría encontrar un premio a su audacia. Es decir, los verdaderos alquimistas fueron pocos, los alquimistas que lograron desentrañar estos secretos por hacerse verdaderamente ocultistas, pues no crean que han abundado. Recuerden que esto pasa como cualquiera de las otras líneas. El adictado no es de una sola encarnación en que la persona lo intente o se dé cuenta que es posible, etcétera, sino que de menos se nos ha dicho que el que entra por primera vez a estas líneas superiores de la conciencia más alta de la personalidad, por lo menos 7 encarnaciones, y a veces muchas más, pueden ser hasta 70, etcétera. Es decir, que esto no es una cosa automática y no todo el mundo alcanza. E igual pasa con las distintas especialidades del ocultismo y de la vida espiritual. Los alquimistas ocultistas eran pocos y quizás muchos menos los que aún estudiando ocultismo pudieron alcanzar una, vamos a ver, realización plena rápidamente. Sea como fuere, el aliento del Padre Madre sale frío y radiante y se calienta y corrompe para enfriarse de nuevo y ser purificado en el eterno seno del espacio interno, dice el comentario. Es decir, que o bien desde el principio hasta el fin se produce en alguna parte, porque el universo sigue manifestado durante todo lo que llamamos un Mahamambantara, pero dentro del Manvantara, dentro de ese Mahamambantara hay Manvantaras solares, Manvantaras planetarios, de parte del universo hay, parece que ciclos más pequeños
para alguna de estas encarnaciones o manifestaciones divinas en sistemas solares, planetarios, etcétera, y por eso muchos pues pueden disolver su materia de su nivel y de su sistema mucho antes de toda la noche universal o de la noche total. Y recuerden que pueden haber pralayas menores donde se dormita, pero no hay disolución de las formas, como pasa entre cadenas, entre rondas de una cadena. Bueno, no, y aún ya entre cadenas planetarias sí hay siempre disolución total hasta de los mundos que conocemos, es decir, hasta los 7 planos del sistema solar. Pero en otros, y aparte, posiblemente no haya disolución de los 7 planos cósmicos, con K, que están por encima de los 7 planos del sistema solar. Es decir, que esto es mucho más complejo de lo que nuestra mente puede abarcar. Y que parece, sobre todo, que solamente los iniciados van pudiendo desentrañar estos misterios más profundos. El hombre absorbe aire puro y fresco en la cumbre de la montaña y lo expele impuro. Es decir, cada respiración nuestra es, cogemos aire puro y fresco y expelemos anhídrido de carbono y toda una serie de otras cosas. Y ahora hasta virus si estornudamos. Caliente y transformado. De este modo, siendo la boca la atmósfera más elevada y la inferior los pulmones de cada globo, el hombre de nuestro planeta respira únicamente el desecho de la madre y por lo tanto está condenado a morir en él. Otra frase simbólica que en la llamada nos va a dar al menos una parte de la explicación. Dice, el que puede alotropizar el oxígeno perezoso en ozono a cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo a su esencia pura, para lo cual hay medios, descubriría en ello un sustituto de un elixir de vida y podrían prepararlo para usos prácticos, es decir, para poder alargar su vida. Ella está refiriéndose, y lo pone por eso entre comillas con inicial mayúscula, a un artículo que salió, y ella creo que se refirió en una de las referencias anteriores, en 5 años de Teosofía, es decir, en la recopilación de los artículos más profundos publicados entre la fundación de la revista The Theosophist y el año 1884, es decir, se fundó en octubre del 79 hasta octubre del 84, fueron los 5 primeros años de la vida de la revista. Y muchos de esos artículos fueron o escritos por discípulos muy avanzados o aún reflejaban, si no directamente la escritura, muchas de las ideas que los maestros pusieron en la conciencia y aún en las mentes de sus discípulos, que eran los que eran como HPV, colaboradores de la revista. Los colaboradores, y bueno, ella, en el caso de ella, la editora, hasta que ella se fue de la India en el 84. Así que estas 7 ruedas, bueno, entonces ese elixir de vida parece que tiene una contrapartida de algo alquímico que puede prepararse para usos prácticos, fíjense cómo ella lo pone. Aunque el verdadero elixir de vida, cuando ustedes profundizan en ese artículo, se dan cuenta que es la capacidad de poder elevarnos a la vida que no perece en cada encarnación, es decir, más allá de la personalidad. Y eso es una elevación mística y no tiene que ver con la parte física. Pero recuerden que la alquimia es doble, como todo en estas enseñanzas que tienen aplicaciones prácticas a la parte material y a la parte aún personal, pero que son eminentemente místicas
y de estados de conciencia trascendentes a la manifestación inferior. No digo a toda manifestación, sino a la manifestación al menos inferior, la de las personalidades humanas. Pero Paripasu debe de haber algo que puede haber algo, vamos a decir, puede haber algo que trascienda también ciertos niveles de la evolución del cosmos con K. Porque por gusto no hay 7 y 7 planos, hay 2 juegos de 7, al menos. Parece que son 3 o 4 y sabe Dios cuántos más. La manifestación es muy compleja y la esencia de la conciencia que se manifiesta en ella es mucho más compleja todavía. Y vamos al inciso B y final de esta loca. Vamos a verlo un momentico porque de una semana a otra eso se olvida. Que decía, finalmente 7 pequeñas ruedas girando, dando nacimiento una a la otra. Se está refiriendo como es natural, por lo menos, aunque parece que puede haber todavía mucho más, según uno vaya aumentando en conciencia, que cada sistema planetario tiene 7 globos o 7 ruedas o 7 expresiones, además del globo físico, que es bueno, 6 más además del globo físico. El globo físico sería el 7º porque es el último que se expresa y el primero que se reabsorbe hacia lo superior. Y entonces sobre estas 7 ruedas, etcétera, pequeñas, dando una nacimiento a la otra, dice el proceso mencionado como las pequeñas ruedas dando nacimiento una a la otra, tiene lugar en la 6ª región, contando desde arriba, y en el plano del mundo más material de todos, en el cosmos, fíjense cómo lo pone con K, manifestado nuestro planeta terrestre, que es lo más denso y que abarca la expresión más material de todo el sistema. Estas 7 ruedas son nuestra cadena planetaria, que es lo que yo les decía a ustedes. Recuerden que ella se va a circunscribir en casi todas las explicaciones que va dando a la cadena planetaria nuestra, pero existen otros sistemas por arriba de la cadena planetaria, que son creo que como 10 cadenas planetarias constituyen un sistema solar y por ahí sigue hacia arriba. Por ruedas, se indica generalmente las varias esferas y centros de fuerza. Fíjense que nos dice las esferas solas y centros de fuerza. Por eso hay 7 y 7 y 7. Hay siempre unas 7 primeras las que podríamos ya señalar como el planeta Tierra y sus 6 esferas acompañantes, pero hay centros de fuerza que están dentro de la misma Tierra, que están por encima de la misma Tierra, etc. Pero en este caso se refieren a nuestro anillo centenario. Es decir, la forma en que está, ella lo va a explicar, etc. Y lo que va a seguir en las siguientes locas de las estancias, casi siempre nada más que van a explicar nuestro anillo centenario, es decir, el de la Tierra con sus 6 globos invisibles. Pero, repito, cuando profundicemos, cuando evolucionemos más, veremos que esto se sigue, como dijéramos, multiplicando por 7 en niveles superiores de expresión, más allá de la cadena planetaria o anillo centenario, como también se le llama. Y la loca cuarta nos dice, él que construye a semejanza de ruedas más antiguas,
mundos, colocándolas en los centros imperecederos. ¿Cómo las construye Fohan? Él reúne el ígneo polvo, hace esferas de fuego, corre a través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida. Y después las pone en movimiento, a unas en esta dirección, a otras en aquella. Están frías y él, vuelve a insistir, Fohan las caldea. Están secas y las humedece, el mismo Fohan. Brillan y las aventa, Fohan las aventa a través de ese brillo y las refresca. Es decir, que fíjense cómo hay una serie de cambios, entre comillas. Recuerden que no hay cambio ninguno, que es maya, que no hay diferenciación ninguna, que es mayábica. Sin embargo, todas estas apariencias, todos estos mayas, siguen una ley que las convierte en cadenas, en una serie de sucesiones de estos campos, de estos centros de fuerza, de estas activaciones de estos centros de fuerza o laya, centros laya, y todo ello tiene también que ver con cambios de frío a caliente, de seco a húmedo, de brillo a expresiones aéreas y a otro retorno a lo que las refresca. Es decir, al punto donde surgieron del frío, van a través del fresco a llegar a un estado, si no totalmente, como si dijéramos, que pueda medirse de temperatura, a un estado que cuando llegue el pralaya las va a dejar otra vez disueltas. Es decir, vuelven a donde surgieron. Recorren otra vez estados parecidos a los que, de los cuales surgen. Es decir, hay un cambio constante. Hay un movimiento mientras dura el día. Y ese movimiento es múltiple y representa todas estas variaciones que ella pone en estas palabras alegóricas. Recuerden que nada de esto es literal. Entonces, el primer inciso, él las construye a semejanza de ruedas más antiguas semejantes, no se repite nada, colocándolas en los centros imperecederos. O sea, esos centros layas, esos puntos de donde todo surge a donde todo regresa, o por donde todo regresa, para hablar con un poquitico más de precisión. Y el comentario de esta parte sería esta. Los mundos son construidos a semejanza de ruedas más antiguas, repite ahí entre comillas, es decir, esta parte de la frase de la esloca. O sea, de los que existieron en Manvántaras precedentes y entraron en Pralaya, pues la ley, fíjense cómo la pone, en tamaño de letra mucho más grande, la ley para el nacimiento, desarrollo y decadencia de todas las cosas, porque la manifestación siempre está llena de ciclos, y estos son los ciclos fundamentales de toda manifestación, es decir, un aparente nacimiento o vida nueva, y lo único que está saliendo de su estado en que de reposo, de descanso, en que entró al final del Manvantara anterior, al inicio del Pralaya,
que ha estado terminando. Y aquí ahora va a ver cómo va a trabajar tan diferentemente. Así que todo eso es lo que es ruedas antiguas, porque siempre son ruedas. Y las más antiguas son las que, vamos a decir, cumplieron su cometido. Y ahora aparecen, pero semejantes. Hay otra vez ruedas semejantes. No dicen que sean idénticas. Una de las leyes fundamentales de la teosofía, del ocultismo, de la ciencia esotérica, es no hay primero, no hay último, no hay nacimiento, no hay muerte. Todo es una constante repetición, pero dentro de una constante, como dijéramos, nueva pose o actitud de aquello. Y por eso es que hay semejanza. La ley más grande del ocultismo es poder estudiar toda esta cosa por analogía, no igualdad, no hay nada igual, y correspondencia. Es decir, va a haber que es parecida y cumple funciones como las que, y entonces ahí es donde viene la correspondencia. Aunque en cierto aspecto cada sistema va siempre a crecer, va siempre a expandirse, va siempre a evolucionar más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tenga un momento al inicio que tiene que volver aparentemente a ir atrás, aparentemente a tomar el punto donde dejó su evolución para poder continuar y llegar más lejos que en el periodo de manifestación precedente. Así que los mundos son construidos a semejanza de ruedas más antiguas, o sea, de las que existieron en Manvantaras precedentes y entraron en Pralaya. Pues la ley, pone todo en mayúscula, para el nacimiento, desarrollo y decadencia de todas las cosas en el cosmos, y lo vuelvo a poner con K, el que abarca todo lo alto, lo bajo, lo inmenso y lo planetario, etcétera, desde el sol hasta la luciérnaga en el césped, es decir, el pequeño animalito en una hojita de hierba, es una. Es una obra perpetua de perfección en cada nueva aparición, pero una perfección relativa, que va a poder tener otra perfección más amplia, que va a poder tener otra en plural, más o menos, aunque es una sola, en cierto otro sentido, ampliación más importante o más abarcante o más alta, aunque no hay ni la baja ni la, no, es decir, no hagan comparación. Y eso, fíjense lo que hace la comparación para que lo apliquemos por analogía y correspondencia. Al sol o a una luciérnaga en el césped. Comparen el tamaño del sol y la importancia de su luz con su reflejo o su nueva expresión que empieza como si fuera lo más pequeño y que cuando se disolvió para el Pralaya al comienzo del Pralaya que ahora termina, también fue de lo inmenso, volviendo a expresarse o a tener un remanente de expresión cada vez más pequeño hasta desaparecer en la aparente nada o en la aparente muerte o en el aparente sueño.
pero ninguna palabra va a ser siempre definitiva. Es una obra perpetua de perfección en cada nueva aparición. Pero la materia, sustancia y las fuerzas son todas una y la misma. Y esta ley obra en cada planeta por medio de leyes menores y diversas. Los centros laya imperecederos tienen una gran importancia y ha de comprenderse completamente su significación. Centros imperecederos. Sin embargo, son aparentemente nada. Y hay que comprender totalmente su significación. Los mundos no son construidos ni encima, ni sobre, ni en los centros laya. Pues el punto cero, laya es un cero, es una condición y no un punto matemático, ni del espacio, ni de nada. Es un centro cero. Es decir, incomprensible para nosotros. Este es otro de los conceptos de ocultismo dificilísimos de poderlos nosotros comprender con la mente. Y sin embargo son básicos. Y es donde realmente comienza y termina toda manifestación. Pero fíjense, es una condición y no un punto matemático. Que es como la mayoría de los científicos han tratado de concebir, porque la mayoría de ellos no tiene más nada ya de la mente funcionando. El punto cero del Big Bang. Que no es nada más que eso. Es una condición de ese espacio abstracto absoluto, que es por donde comienza toda manifestación y por donde retorna. Lo único que ellos, nada más que lo dan como una sola y un solo efecto o una sola concepción, que es la de de una violenta explosión, y que no es de esa manera comparable con una explosión o con una detonación o con un punto del espacio. Es una condición absoluta de no manifestación, que esa condición vuelve a activarse, pero no es un punto matemático. Y el inciso B, que es el segundo de la parte donde dice: así procede Foja del uno al otro crepúsculo durante 7 eternidades. Téngase presente que Foja, la única constructora de la electricidad cósmica, se dice metafóricamente que brotó del cerebro del Padre y del seno, es decir, lo más profundo de la Madre, es decir, lo más profundo del espacio, ese centro laya fundamental, y que después se metamorfoseó en un macho y una hembra. Es decir, de esta función activa del espíritu y de esta receptividad para expresar diferenciación del espacio, es donde hay una metamorfosis durante el proceso de formación del universo, que da una polaridad de expresión que le llamamos macho y hembra, es decir, femenino y masculino. Esto se polarizó en electricidad positiva y negativa, para hablarlo en mejor. Pero en las antiguas mitologías eso es lo que se da como padre, madre, etcétera, etcétera, etcétera.
y todas estas palabras que los materialistas sobre todo, y nuestro cerebro que es muy materialista, y la mente personal que es muy materialista, pues nos va a dar como lo que enseguida entendemos, el macho y la hembra. Pero es la electricidad positiva y negativa aplicada a Foja. Él tiene 7 hijos que son sus hermanos. Otra de estas imposibilidades físicas en la manifestación de seres materiales y que sin embargo tienen un gran significado en la, ¿cómo se dice? En la alegoría de las palabras que hay que usar para que podamos en algún momento la idea abstracta, la idea arquetípica, poderla intuitivamente comprender. Recuerden que esto nunca con la mente vamos a llegar a su significado completo, que es solamente con una atención pura, que mientras más nos espiritualicemos, más cerca estaremos de la cabal realización, porque no es una comprensión de la mente ni del cerebro, la realización de esta ley y de estas verdades en que se expresa esta ley. Fohat se ve obligado a nacer una y otra vez, cuando quiera que 2 de sus hijos hermanos se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho, ya se trate de abrazo o de lucha. Es decir, de porque estén sumando alguna de sus energías para un propósito que aislado no pueden acometer, o aún para poder cesar en una labor que puede llegar a ser inútil o no construir alguna de las expresiones del universo, y sin embargo poder entonces, como dijéramos, llegar a una distancia exacta que no sea ni de abrazo ni de repulsa. Es decir, que las fuerzas centrífugas y centrípetas no estén en lucha o que se anulen por cesar los centrípetos en los centrífugos. Recuerden que todo esto, las leyes de la mecánica, nos hablan de todas estas posibilidades. Y esto no es una mecánica física, esto es una mecánica de mundos y de leyes o expresiones de las leyes aún de esto que ella llama electricidad, que es este Fohat, pues en un nivel tan universal que escapa a nosotros su posibilidad en nuestro estado actual de evolución. Esto es muy, muy más allá, o está muy más allá de nuestra capacidad mental. Está en capacidades totalmente místicas, espirituales. Así que Fohat se ve obligado a nacer una y otra vez cuando quiera que 2 de sus hijos hermanos se permiten ponerse en contacto demasiado estrecho, ya se trate de abrazo o de lucha. Para evitar esto, une y ata juntos a los de naturaleza distinta y separa a los de temperamentos similares. ¿Por qué? Porque los polos similares se pueden entonces rechazar, y entonces pues hace de que tengan una relación de cierta capacidad de atracción para que durante todo el periodo de manifestación el sistema pueda continuar, pero que los temperamentos similares estén a cierta distancia para que no se vayan a anular. Esto se refiere, por supuesto, como puede ver cualquiera, a la electricidad generada por fricción
y a la ley de atracción entre dos objetos de polaridad contraria y de repulsión entre los de polaridad análoga. Los 7 hermanos, sin embargo, representan y personifican las 7 formas de magnetismo cósmico, llamadas en el ocultismo práctico los 7 radicales, cuya progenie cooperativa y activa es, entre otras energías, electricidad, magnetismo, sonido, luz, calor, cohesión, etc. Es decir, que no hay ninguna de estas energías que proceda de otra cosa que no sea foja. ¿Sí? Y los nombres diferentes pueden llegar hasta cientos, a la cantidad que ustedes quieran o que cualquier grupo de científicos, etcétera, quiera darle. Pero siguen siendo foja con sus 2 expresiones polares. La ciencia oculta define a todas estas como efectos suprasensibles en su comportamiento oculto y como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. Los primeros requieren facultades anormales para percibir, es decir, los de efectos suprasensibles que están en mundos más allá de este mundo físico, que recuerden que son 6 planos más los 7 planos macrocósmicos con K. Así que todos ellos tienen un rango de invisibilidad para nuestros sentidos físicos enorme, y no los podemos nosotros por ahora, mientras no alcancemos un gran estado de evolución, ni tan siquiera preocuparnos por cómo ellas pueden existir. No las podemos manejar en nuestro estado actual de evolución y ya. Solamente grandes adeptos. Y de allí hacia arriba, todas las grandes jerarquías de todos los universos que siguen por encima de nuestro sistema planetario son los que pueden. Entonces, concebir y manejar estas fuerzas. Nosotros nada más que estamos con unas pocas del mundo físico y más nada. Solamente los adeptos y de ahí para arriba, que ya también son jerarquías de seres, son los que podrán trabajar conscientemente con estas grandes expresiones de energía universal. El lector debe tener presente que según nuestras enseñanzas, que consideran a este universo fenomenal como una gran ilusión, el maya, en el sentido no de que no exista, sino que es diferente a como lo perciben nuestros sentidos y nuestra mente, cuanto más próximo se halla un cuerpo a la sustancia desconocida, es decir, más sutil, menos diferenciada, tanto más se aproxima a la realidad. Es decir, es casi ya la realidad casi total, por encontrarse más alejado de este mundo de Maya. Es decir, mientras más físico, mientras más cercano a este nivel de densidad de la materia y de sus leyes, más lejos estamos de la realidad como conciencia, porque aparece como una serie de cosas que no son. Pero mientras más se sutilice y eleve la conciencia de un ser que está muy próximo a esa realidad, el maya casi no le afecta. Se da cuenta de la unidad que es todo.
Por lo tanto, aunque la constitución molecular de estos cuerpos no puede deducirse de sus manifestaciones en este plano de conciencia, sin embargo, poseen ellos, desde el punto de vista del adepto ocultista, una estructura claramente objetiva, ya que no material, en el universo, relativamente noumenal, es decir, son niveles tan sutiles de la expresión de la conciencia y del ser, de los seres más altos de la manifestación, que son las causas, su vibración o su actuación, no sabemos cómo describir cómo estos seres se manifiestan, está tan cerca de lo que es la realidad que constituyen las causas, los nóumenos, de todos los mundos inferiores, que son los fenomenales. Por eso dice, en el universo relativamente noumenal, los planos más altos del cosmos con K, opuesto al fenomenal, nuestro mundo físico, pueden los hombres de ciencia, si quieren llamarles fuerza, por eso ya le he dado tantos nombres, o fuerzas generadas por la materia, o modos de movimiento, como algunos científicos le proponían llamar, de la misma. El ocultismo ve en estos efectos elementales fuerzas, pero fíjense cómo le pone elementales con mayúscula y entre comillas. Los elementales de cada cuerpo, de cada expresión consciente de un ser humano en un sistema diferenciado. Y en las causas directas que los producen, que es ese foja, pero que nosotros, para nosotros foja, nada más que un nombre. Obreros divinos e inteligentes, también se les llama. La conexión íntima de estos elementales, guiados por la infalible mano de los regentes, es decir, las grandes expresiones de la jerarquía que rige, por eso se le llama regentes, que rige la manifestación. Su correlación, podríamos decir, es como lo que se corresponde o se correlaciona con esta con este trabajo inteligente, para llamarle distintos obreros divinos e inteligentes. Esa expresión de la inteligencia divina, pues que son los regentes, son los elementos de la materia pura, da por resultado nuestros fenómenos terrestres, tales como luz, calor, magnetismo, etc. Aquí sí son efectos, no son nóumenos, no son causas. Por supuesto que jamás llegaremos a llamar entidades a todas las fuerzas y energías, ya sean luz, calor, electricidad o cohesión, porque esto equivaldría a llamar una entidad al ruido producido por el rodar de las ruedas de un vehículo. Fíjense, las ruedas serían los planetas, los planos sutiles de los planetas, las ruedas que no son físicas, y lo que ellas hacen mientras giran sería como un coche que si las ruedas patinan, chillan, etcétera, y nosotros confundiéramos ese rodar o ese chillido de la rueda con el vehículo completo, confundiendo, identificando así aquel ruido con el conductor que está afuera y con la inteligencia directora dentro del vehículo. ¿Ven cómo no tenemos todavía conciencia para poder distinguir entre lo interno y lo externo? Déjenme ver, no queda, sí, queda mucho. Bueno, lo dejamos en perdonen, pero hay que dejarlo porque estas páginas son mucho. Lo dejamos entonces en la página 123, ya es muy tarde, me da pena con ustedes. El último punto, pero vamos. Último punto y seguido.
Y si alguna persona, como no he podido tampoco, es que las palabras faltan aquí, darle demasiado, pues empezaríamos por esta parte otra vez, por supuesto, alguna de las frases, el que ustedes nos pidan, si si necesitan más aclaración, aunque esto es muy difícil de poner en palabras. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Y perdónenme que me he ido 3 minutos más allá de las 2:30. El hermano Vladimir tiene la mano levantada. Adelante, adelante. Gracias, hermano. Estuvo muy buena la conferencia. Una duda sobre el Dime. final de la esloca tercera, cuando dice, de este modo siendo la boca de la atmósfera más elevada y la inferior los pulmones de cada globo. El hombre de nuestro planeta respira únicamente el desecho de la madre y por lo tanto está condenado a morir en él. ¿Qué se refiere a esto, hermano, que estamos respirando el desecho de la madre? Que toda criatura que está, como si dijéramos, en un estado todavía de evolución que no ha concluido, pero que sí está nada más que recibiendo el efecto de ese espacio y no puede, como si dijéramos, asimilar su sentido como conciencia, está como si dijéramos, tiene que entrar otra vez, como si dijéramos, a ese espacio para poder volver a salir en otra dirección, en otro Manvantara o en ese mismo Manvantara, es lo que ella nos aclara. Porque es lo que ella está describiendo es esta estancia que está al inicio de un Manvantara. ¿Por qué hay átomos? ¿O por qué hay puntos? ¿O por qué hay niveles de los que se van a manifestar que no pueden encajar en aquel fenómeno? Siguen siendo un número, un átomo que no puede entrar a la vida colectiva, vamos a decir, o las moléculas, o como se le quiera llamar. Entonces, por eso dice, tiene que reentrar a la madre, es decir, al espacio, y tiene que volver a salir, no sé si en este mismo, es lo que ya no aclara, si en otra parte de este mismo Manvantara, o porque lo que ella está planteando es que al subir todos estos átomos, la mayoría de ellos van a convertirse en, eh, en elementos compuestos, porque lo que surge a la manifestación es para aparecer como un compuesto, para aparecer como un nivel de expresión, tanto de los planos de la materia como de los niveles de conciencia que expresan esos planos. Y por tanto los reinos, lo que nosotros llamamos después los reinos de la naturaleza. Ella lo deja aquí nada más que en el nivel de los átomos. Este es uno de los comentarios que te recomiendo. Ve a la obra completa a ver si ella dice algo más, porque este resumen yo no me recuerdo en estos momentos, tengo que decir la verdad. Y podemos estudiarlo el domingo que viene, con mucho gusto también. Volveríamos a este párrafo que es tan difícil de poder relacionar con lo conocido. Y sí, lamento que la verdad que eso deja una serie de incógnitas, pero quizás la obra completa, digo el comentario completo, porque aquí estamos en un resumen del comentario, podamos nosotros tener alguna cosa adicional para podértelo dar en la próxima. Yo lo voy a anotar, Ernesto, para que no se me olvide, porque tengo tantas cosas que sí.
vamos a ver el comentario completo y si te puedo hacer alguna aclaración más, porque no te estoy dando en sí nada, sino una idea. Pues átomos que reabsorbidos. Porque lo normal es que ellos a través de fojas empiecen a conformar elementos o fuerzas de las ruedas. Y al fin y al cabo quedan, vamos a decir, se convierten en un nómeno de una causa, de un efecto, perdón, un nómeno de un fenómeno. Y sin embargo aquí ella dice que ser reabsorbidos. Entonces vamos a ver si en el comentario completo te podemos dar alguna otra cosa. En este momento la verdad que no puedo abundar porque no recuerdo nada de ello. Esta obra es tan inmensa que uno no puede. Ahora, en la obra completa vamos a ver si hay algo más. Y con gusto, el próximo domingo lo traeremos antes de comenzar. ¿Algo más? Sí, querido Gaspar, ¿podría hacerte una pequeña pregunta? Diga. Cuando iniciamos el número 4, la esloca 4, Sí. habla de que a unas las manda a una dirección y a otras, pues quiero yo pensar en sentido contrario. Dice que están frías y él las caldea. Cuando entra esta palabra de caldea, pues yo me fui como que a la cocina, ¿no? Que es caldear, Sí, pues tú claro. agarras y como mover, ¿sería caldea mover? Esa es una pregunta. Y la otra dice, están secas y las humedece, Ajá. brillan y las aventa. Aventa, yo dije, ¿qué es eso de aventa? Son mis dos preguntas. Comparando la luz con el viento, con el movimiento que puede producir el viento. Porque es lo que me parece. En esto, ya les digo, estas frases son bastante enigmáticas. En el FOHAT, usted sabe que es lo que produce, como ella estaba hablando, y viene de la estancia misma de los enlocas anteriores. Es lo que llega a producir la materia cometaria, o que fue lo que vimos al inicio, de que venía de atrás, como es natural, o lo que llamamos las nebulosas de la teoría de Laplace y Chamberlain, que fueron dos astrónomos franceses que hablaron de eso. Entonces, cuando ellas brillan es porque tienen ya una capacidad de movimiento o de expresión de luz, que no es nada más que eso, movimiento. Mientras que durante el Mahapralaya no hay ni luz relativa ni ninguna expresión de contrastes entre amanecer o luz y oscuridad, etc. Que es lo que al principio se llamó el caos. Caos no porque no haya orden, no caos porque no hay relaciones de movimiento para un determinado objetivo de la ley de evolución. Es decir, el universo está en reposo. Que es lo que, en relación con la pregunta anterior, tenemos que ver. Cuando ella dice que son reabsorbidos, es porque no están aptos para seguir el nuevo ciclo de evolución o no toman vamos a decir, la causación, y por eso vuelven al Pralaya, vuelven al reposo. Es lo que vamos a tratar de ver más. Y aquí es igual lo que usted está diciendo. Ok, gracias. Ese movimiento inicial todavía no tiene el ritmo y va desde la inercia total o el movimiento total, porque los dos extremos se tocan. Aparece para nosotros como una noche de reposo. Es, sin embargo, en sí mismo un movimiento abstracto, absoluto, y empiezan a tomar una relatividad. La relatividad es que van de lo que está frío, se calienta.
y que lo que está caliente se refresca, porque hay que llevarlo a una serie de equilibrios. Una de las cosas que Laplace y Chamberlain decían, mientras hay una temperatura enorme que ellos empezaron a calcular de esta nebulosa, lo que se forman son bolas de fuego. Y se sabe que sí, que los planetas primero tuvieron una temperatura y la misma Tierra se ha tratado de comprobar y se ha comprobado. Y que en ella no es posible expresar la vida. No es posible expresar la vida como nosotros la comprendemos. Pero hay vida aún en el fuego más intenso. Y eso también. Por ejemplo, si usted ve los distintos investigaciones científicas de los modernos astrónomos y de los que mandan sondas, en Venus no puede haber vida porque son mares de azufre. No puede haber la vida física de nuestros cuerpos. Pero HPV, cuando llegue en antropogénesis, lo veremos, cuando hablen antropogénesis de las primeras, segunda y la primera mitad de la tercera raza de la lemur, antes de que el ser humano se dividiera en macho-hembra, es decir, en un ser sexual de sexo separado, sí existieron 2 razas y media, pero dieron su utilidad que no necesitaban ni oxígeno, ni podía afectarles el calor todavía inmenso de la Tierra, etc. Es decir, que la Tierra no era apta para vehículos de vida como los nuestros. Pero la vida no depende de nuestros vehículos nada más. Y eso es lo que yo quisiera averiguar más de estas frases enigmáticas de los átomos que no son no menos adaptados a lo que a las causas de los fenómenos que se tienen que producir y son reabsorbidos. A ver si ella dice algo más, porque la verdad yo no me acuerdo bien y no quiero dar una respuesta. Es una reabsorción que no son aptos para el actual Manvantara, o es que estas apariencias de entrada y salida, porque la vida ni se crea ni se destruye, nace, se desarrolla, mengua y vuelve a reposar, pero nunca se destruye. Y claro, hay que usar palabras que parece que si son reabsorbidos, que es que desaparecen. Ahora, ¿por qué si lo que está surgiendo en la manifestación es reabsorción? Quizás sea porque de todas maneras la circulación, como pasa con nosotros nacemos en un cuerpo, lo desarrollamos y lo llevamos hasta cierta edad de acuerdo a los karmas, lo abandonamos por enfermedad, muy viejos o jóvenes por un accidente o por una enfermedad, y volvemos a renacer después de un tiempo. Se está refiriendo ella a eso en esto de los átomos, en esto de estas variantes de temperatura o de luminosidad. Ella hace símiles, pero en ese nivel, si no hay plano físico, ¿qué es lo que se corresponde con esas variaciones de expresión de las temperaturas, que es como ella lo pone? Nada más con variaciones de temperatura. Y después con la polaridad. Si están muy lejos, los acerca. Si están muy cerca y son iguales, los separa. Es lo mismo. Es el problema de la polaridad, del magnetismo. Porque hay que mantener un estatus intermedio en que la Tierra no se desintegre, ni tampoco implosione y lleve al centro a todas sus criaturas. No sé si me he explicado. Sí, claro, claro, muchas gracias, Por Gaspar. nada. ¿Alguien más? La hermana María Jesús tiene la mano levantada. Adelante, María. Sí. Yo quería ver si podía poner un poquito más de luz en la palabra elementales. Se emplean para los más básicos de la naturaleza, las del fuego, tal. Se emplean para nuestros propios pensamientos. Madame Blavatsky está hablando
para los hijos de Fogat, los llama elemental, los obreros divinos. Que esa palabra es genérica. ¿Cuántos principios del cosmos tiene un elemental? ¿O qué sabemos? Es que se emplea mucho y no tengo claro qué es. Gracias. Y como se decía en los antiguos programas de premios de muchos miles de pesos, es la pregunta de los 64,000. Mira, fíjate que puso elementales ahí entre comillas. ¿Te das cuenta? Es decir, parece que se está refiriendo, Sí, sí, sí. parece, yo no tengo conclusiones de este libro en nada. Yo lo sigo estudiando, lo he estudiado desde el 59 acá. Yo creo que ya más de 40, 50 veces y sigo teniendo más preguntas que respuestas. Fíjate que lo pone entre comillas. Es decir, es alguna expresión básica. Un elemental es aquello que es básico, pero que tiene todavía que ir más allá. Es hasta donde yo lo interpreto. Parece que Fojan, como, aparte, si recordamos, aquí hay que coger el hilo, ¿no? De estas estancias. Si vamos a la primera, en la tercera creo que es, dice, un rayo de Fojan. Es lo primero que empieza, vamos a decir, el primer elemento, la primera diferenciación en un espacio hasta ese momento homogéneo. Y que sin embargo no está inerte, porque es también eso. Y entonces cuando llega ya a esta diferenciación que ya hemos pasado por el 1, 2, el 3, el pi, todo eso que vimos en las locas anteriores. Y ahora viene ya y nos dice hasta todos los nombres que la ciencia le da a Fojan en todas las variaciones de energías que se han podido, como si dijéramos, mentalmente diferenciar, separar. Y sigue siendo nada más que, y ya ahí la ciencia, cuando ella escribió esto no estaba la ciencia tan cercana a descubrirlo. Estaba cerca, pero no tanto. Lo descubrió, creo que fue como 5, 6, 7 años después, que es cuando se descubre el electrón. El átomo se creía que era una cosa inmóvil y una cosa indivisible. Y solamente cuando se empezó a ver, o se empezó a comprobar, porque quien no lo había visto, pero no se lo podían explicar, que la combinación de dos átomos para una molécula de 3, 4, de elementos que vemos como simples, que hay que ponerlo ya entre comillas, porque figúrate, pues vemos que daba un electrón o tomaba un electrón y formaba entonces un compuesto. Y eso fue lo que llevó al descubrimiento del electrón. El electrón después, en el siglo XX, en la física cuántica, se empezó a comprender que tenía una inteligencia, que sabía cuándo un investigador lo iba a investigar. Y de ahí todo se sabe que es energía eléctrica o fojática y que en el fondo es la primera. Pero de todas maneras, después se transforma en calor, en esto, en lo otro, pero sigue siendo la misma, el mismo trabajo de Fojan. Y por eso son los hijos hermanos. Todas estas palabras no están aquí por gusto, es que son las únicas que se pueden poner para que se vea que algo que sigue siendo lo mismo aparece, debido al maya, como una colosal combinación de cosas totalmente o inconcebiblemente distintas en detalle, en función, en específicas causas o nómenos de específicos fenómenos. Pero ¿dónde está la diferencia y quién la puede de verdad, como éramos,
llevar a sus legítimas consecuencias. Y por eso es que nosotros nos sentimos distintos, separados, tenemos nombres, tenemos huellas digitales distintas, somos únicos. Y sin embargo somos uno. La labor del estudiante de teosofía nada más que puede terminar en el adeptado, y es donde de verdad va a tener las respuestas. Mientras tanto tenemos que decir, hasta aquí me parece. Pero el poder penetrar el sentido de estas estancias, recuerden que, y todo lo que surge de ella, porque el libro completo es nada más que la elaboración de poder tratar de comprender estas estancias que nos dejan misterio tras misterio tras misterio, porque el misterio está en nosotros. Por eso dice, si se dirige hacia adentro. Y es donde único quizás podamos comprender también en la pregunta o las preguntas de hoy, porque todas están girando con eso. ¿Por qué le llama a ella elementales entre comillas? ¿Por qué son hijos y hermanos de Foja? ¿Por qué Foja es el único verdadero nóumeno de todos los fenómenos? ¿Por qué hay átomos que tienen que ir hacia adentro y hacer como si desaparecieran? ¿Cómo sí? Porque nada desaparece. Por ello es que esto nos lleva a un estado de conciencia, si nosotros seguimos, que nos va a hacer despertar en niveles de conciencia más profundos. Y por eso el maestro le escribió a Olcott, cuando esta obra se termine y se publique, va a ser una obra de valor eminentemente práctico. La mayoría de nosotros, como nada más que podemos jugar con el intelecto, creemos que nos vamos a quedar siempre ahí. Pero el llevar el intelecto a estos puntos sin respuesta de la mente personal, estamos llegando a esa frontera entre la personalidad y lo que emanó esta personalidad. Y ese es el valor eminentemente práctico. Si vamos cambiando nuestra vida, si vamos afinando nuestra vida con poder descubrir quién soy, de dónde vengo, porque aquí estamos, de dónde viene todo el universo y nosotros venimos junto con él. Somos nosotros mismos, el universo nada más que es una sola vida. Si podemos descubrir esto, por eso es que no se desesperen. Yo no lo he llegado porque no tengo quizás la evolución, pero nadie sabe de ustedes qué pueden llegar y dónde pueden llegar. Y aquí estas preguntas son las preguntas de todo lo demás. Porque el universo es el individuo, es el átomo y es todo. Porque no hay división nada. Porque no hay, como si dijéramos, un nóumeno separado del fenómeno. No hay una inspiración separada de la expiración. Aquí las palabras, llega un momento en que uno no tiene más nada que decir en cierta línea. Y ahí es donde está el punto en que podemos llegar a autodescubrirnos. Porque somos nosotros mismos los que estamos tratando de descubrir. No una obra escrita por HPV. Sí, ella la tuvo que escribir, sí, ella lo tuvo que poner en palabras, pero ella está en este misterio. Y los maestros no dejaron que se tradujeran estas estancias por gusto. Ellas son una verdadera llave de nuestro verdadero ser y nuestra verdadera vida. ¿Algo más?
Gracias. No hay ninguna otra pregunta. Bien, entonces la próxima semana, Dios mediante, continuaremos. Si esta sesión, que ha sido de verdad un poquito difícil en palabras y en mis limitaciones para podérselas tratar de explicar, óiganla, y si pueden, como les dije, nosotros vamos a ir y el domingo que viene, si hay algo que pueda yo ayudarles, pues con mucho gusto. Comenzaremos con ese preámbulo de algo más, sobre todo con la primera pregunta de Ernesto, que con mucho gusto trataremos de ver. Hasta el domingo a todos y que tengan muy buena semana. Gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar.